Se dispara coronavirus en México, suman 29 muertos y 1.215 casos. De acuerdo a la Secretaría de Salud, el mayor número de casos de COVID-19 en México se reporta en el margen de edades entre 30 y 39 años. En México el número de casos de personas infectadas por COVID-19 aumentó a 1.215 pacientes confirmados, reportó la Secretaría de Salud. La cifra de víctimas fatales aumentó a 29. Hay 3.511 casos sospechosos, 6.282 casos negativos en el país, y un total de 11.008 personas estudiadas. En un día aumentaron 101 casos confirmados y 8 fallecimientos por coronavirus en México. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que a nivel mundial existen 693.224 casos confirmados. Del total, un 76%, o 526.635 casos, fue confirmado en los últimos 14 días. Son estos los casos que contribuyen a la transmisión y propagación del virus. Esta es la fuerza de infección, dijo. La letalidad ha aumentado ligeramente a lo largo de las últimas semanas, de acuerdo al subsecretario, esto es en proporción a la capacidad de resolución de los sistemas de salud de los distintos países del mundo. Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, comenzó la conferencia agradeciendo a la población mexicana por su confianza, solidaridad, comprensión y disciplina ante este difícil reto de salud poblacional. Aseguró que las autoridades de salud federales y estatales han enfrentado la pandemia con responsabilidad y tino. No se alarmen, les aseguro que todos los trabajadores de la salud de la nación formamos un excelente equipo. No es permanente, estamos aprendiendo de esta nueva infección viral. Hemos, seguro, adquirido inmunidad algunos de nosotros. Vivamos este tiempo con confianza y superaremos juntos los retos que se nos presenten, mencionó. López-Gatell afirmó que las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se mantienen como los centros de mayor frecuencia de contagio, y que el país está en una fase de ascenso rápido desde hace varios días. El subsecretario agregó que los estragos principales de la epidemia se verán durante la fase 3, cuando exista la dispersión comunitaria y la transmisión más rápida. Las medidas de mitigación, aseguró, son necesarias para que exista una restricción masiva y un efecto positivo. Reforzó la estrategia Quédate en casa, afirmando que se trata de una colaboración de toda la sociedad. Para reducir la velocidad de transmisión y el número de casos y disminuir el riesgo de saturación de hospitales, mencionó la necesidad de reforzar medidas en el país, por lo cual declaró la suspensión inmediata, desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril, de actividades no esenciales en el sector público, privado y social. Las actividades consideradas esenciales no pararán, afirmó López-Gatell. Estas incluyen las actividades laborales en la rama médica y el sector de salud en el campo público y privado, la seguridad pública y de protección ciudadana, el sector de justicia, las actividades consideradas fundamentales para el funcionamiento de la economía, la operación de programas sociales del gobierno, y la conservación y el mantenimiento de la infraestructura crítica como el agua, la energía y el drenaje. Además de presentar una gráfica con la comparación de curvas epidémicas de casos acumulados en España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos y México, el subsecretario destacó que a partir de la aceleración de transmisión del 13 de marzo se comenzaron a ajustar las medidas existentes. En su última diapositiva presentó una comparación de lo que ocurriría si no hacemos nada con lo que podría ocurrir si hacemos algo. ¿Qué es ese algo? Quédate en casa, mencionó. Con una curva naranja se representó a la historia natural de la epidemia no contenida o no mitigada. El mayor número de casos alcanzaría su cumbre durante la primera semana de mayo, mientras que con la contribución de la población y las medidas enérgicas se tendría una curva epidémica de propagación más lenta, con menos casos, y alcanzando su punto máximo en el mes de junio. Las características de los fallecidos, en términos de enfermedades crónicas, están la obesidad, diabetes, hipertensión, y elementos de riesgo como el tabaquismo. Fumar es extremadamente maligno para cualquier aspecto de la salud y contraproducente para la enfermedad COVID-19, aseguró el subsecretario la semana pasada. El gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social informaron que a partir de este lunes entregarán kits médicos a pacientes sospechosos de coronavirus. El paquete médico incluye un termómetro, 28 tapabocas, gel antibacterial, jabón antiséptico,
paracetamol para 14 días. Un instructivo para cuidar al enfermo y a su familia. En rueda de prensa, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que el paquete médico será entregado por brigadistas directamente al domicilio de quienes son sospechosos portadores del virus. Por otra parte, Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, explicó que las personas con síntomas deben permanecer aisladas y someterse a las medidas de higiene como el uso de cubrebocas para evitar contagiar a sus seres queridos.